desarrollarlo de una manera más, más tipo charla con ustedes. Miren, tenemos desde hoy, domingo 7 de marzo, hasta el viernes 31 de diciembre, tenemos un lapso de tiempo. Durante todo este periodo vamos a enfrentarnos a distintos desafíos, a distintos retos. Van a haber retos o desafíos que son predecibles y retos o desafíos que son impredecibles. Los que son predecibles habitualmente ya los conocemos porque, por ejemplo, en el área del estudio, sabemos que pasamos de sexto a primero, de primero a segundo, de secundario a bachiller, y vamos a encontrarnos con cosas nuevas. Por lo tanto, vamos a tener que confrontarnos esas etapas de tal manera para llegar a obtener resultados que nos permitan avanzar para alcanzar, como dije en un principio, a esos objetivos. Lamentablemente yo he visto y he charlado con varios muchachos y chicas y he notado que a veces empiezan pero nunca terminan. Pareciera que hay mucho ánimo al iniciar en la etapa de los estudios, pero después como que hubiera un cansancio o un agotamiento que los lleva a decaer. Quizás surgieron desafíos en ese intermedio de tal manera que ellos no pudieron soportarlo, no pudieron vencerlo y lamentablemente comieron a desistir de sus objetivos. Cuánto gusto me da cuando hay chicos que se han propuesto a iniciar una carrera y comienzan con mucho auge y lo terminan. Y a veces lo terminan con honores. Y qué orgullo es para el padre o para la madre saber que sus hijos terminan una carrera con honores. ¿Saben? Miren, yo ya tengo mis añitos. Yo soy un joven de 66 años. O sea que vengo a ser, como les podría decir, algo así como un adolescente de la tercera edad. ¿Por qué? Porque me duele todo. Por eso soy un adolescente. Eso es lo que sucede a veces en esta etapa de la vida. Y tengo 3 hijos grandes, uno de 43 años, otro de 41 y otra chica de 30. Y cuánta alegría me dieron esos muchachos cuando vencieron sus desafíos y hoy son personas que están logrando y venciendo sus propios desafíos para continuar en sus objetivos. ¿Qué es lo que sucede para poder continuar avanzando en la vida? Miren, muchachos, permítanme, por favor. ¿Qué es lo que se requiere para enfrentar los desafíos? Lo primero que se requiere para enfrentar los desafíos es superar los miedos, con fe y con esperanza. ¿Cuántos de ustedes se han, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo era joven, cuando pasé de la escuela al liceo, y mire que me acuerdo todavía, hace muchos años atrás, pero me acuerdo. Para mí era un cambio completamente repentino, diferente, sistema diferente de estudio, distintos compañeros, formato diferente, y era un desafío. Pero sí me entró dentro de mí ciertos miedos que me eran difíciles superarlos porque todavía venía arrastrando muchas cosas de atrás. Y cuando esas cosas pasan, muchachos, llegamos al punto de ajustarnos o tratar de acomodarnos a las circunstancias cómodas. Y cuidado, porque cuando nos acomodamos a las circunstancias cómodas, difícilmente podemos superar los desafíos. El segundo punto, debemos prepararnos intelectual y espiritualmente. ¿Por qué les digo prepararnos intelectual y espiritualmente? Ustedes se habrán dado cuenta que estamos viviendo un mundo cambiante. Continuamente va evolucionando. Es increíble como como la tecnología, por ejemplo,
En tan solo 21 años, desde el año 2000 a la fecha, o póngale unos añitos anteriores, ha crecido notoriamente, notablemente. Se está hablando ahora del 5G, pero ya para el 2030 ya se prevé el 6G. O sea que continuamente tenemos que estar innovando y renovándonos porque la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Por eso es necesario prepararse intelectualmente, pero también, y aquí yo lo subrayo, es necesario prepararse espiritualmente. ¿Por qué? Para prever nuestro futuro y el de nuestra familia. Para ello también tenemos que esforzarnos y perseverarnos también en los objetivos que planteamos. Por ejemplo, a Jorge yo lo conozco hace muchos años, Jorge Patpatián. Él era estudiante de medicina, o sea que hace muchos años atrás. Y él hoy es un médico renombrado y es conferencista. Y eso no se hace del día a la mañana. Se hace a través de muchos sacrificios. Y los sacrificios son el resultado de haber vencido los desafíos. Y por otro lado, tenemos que considerar también que es muy importante, cuando dije el aspecto espiritual, que Dios tiene que formar parte muy importante de nuestra vida. Y yo no quiero continuar con este tema si no toco un versículo que para mí es clave, y es Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Por qué lo considero clave? Miren qué interesante. Hebreos, el escritor de Hebreos puso ahí: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y atiendan lo que dice después: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo leí esta frase, pensando en los desafíos que nos esperan, porque yo también estoy incluido en este tema, pensé enseguida cuán interesante fue que este escritor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, tuviera esta analogía del corredor, cuando él dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Qué interesante es, y yo quiero que no olviden lo que habló Jorge, porque también el tema que trajo Jorge nos habilita a tomar en cuenta los próximos desafíos que nosotros tenemos de índole personal. Despojémonos de todo peso. La palabra peso tiene una connotación muy interesante. Miren, muchachos, le dije recientemente que tenemos una costumbre hoy de hablar banalidades, de hablar cosas sin sentido y a veces chismeríos baratos, cosas que no edifican, pero que sí a veces nos preocupan y tienden a distraernos de los objetivos fundamentales que nosotros nos proponemos sanamente. Por ejemplo, preocupaciones innecesarias, conversaciones que no ayudan a nada, en fin, una serie de situaciones que en vez de ser ayuda para nosotros, es una carga o un mayor peso para nosotros. Y después agrega: y del pecado que nos asedia. Me hace acordar esto a lo que decía el Señor, que el diablo o el ladrón anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y el pecado es así. En cierta manera, hablando acerca de la sexualidad, Jorge atendió un punto sobre eso, en cuanto a ese pecado que íntimamente nos asedia de manera continua. Pero ustedes saben que el ser humano, principalmente quienes hemos recibido al Señor, hay tres aspectos por los cuales tenemos que tener cuidado. Uno es justamente el tema de la sexualidad o del sexo opuesto.
El otro es el orgullo, uno de los temas que más ha tenido connotación en la actualidad y que ha hundido a mucha gente, la soberbia o el orgullo. Y otra es el amor al dinero. Son tres aspectos que a veces pasan desapercibidos en nuestro diario vivir y sin embargo cuando nosotros nos enfocamos nos damos cuenta que vamos distrayéndonos de nuestros objetivos. Por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y después dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia, hace muchos años, y yo me acuerdo como si fuera ayer, yo corría en la pista de atletismo. Cuando corría en la pista de atletismo teníamos los carriles para hacerlo. Y el profesor nos enseñó algo muy interesante. Ustedes para correr tienen que aprender a administrar el tiempo. Tienen que aprender a administrar la energía. Tienen que administrar la respiración. De tal forma que al ir corriendo ustedes puedan llegar hasta el final. Y la vida es una carrera que necesitamos administrar correctamente nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestra forma de vida, para que nuestra forma de vida pueda ser un fiel reflejo de aquel en quien creemos. Miren, sabido es que estamos en un mundo en decadencia. Y es triste y lamentable ver que alrededor nuestro cada vez más proliferan la promiscuidad, que prolifera la droga, que prolifera la indiferencia, la violencia intrafamiliar, todo esto que está hundiendo a nuestra sociedad uruguaya. Yo compartía a través del anuncio de este evento, que yo estoy compartiendo junto a otros hermanos, mis visitas al Chacra Valle de Armonía, donde hay chicos que viven el flagelo de la droga, pero que en su corazón se han propuesto salir de la droga. Y en historias, les digo muchachos, tremendas, pero hay un objetivo en cada uno de ellos, y es buscar la manera de huir de ese flagelo que lo mantuvo sostenido durante tanto tiempo. ¿Y saben qué? Yo doy las gracias a Dios. Doy las gracias a Dios que el Señor ha hecho una gran obra en la vida de ellos, porque de una manera persistente y perseverante han logrado obtener los objetivos que tienen. Aún algunos chicos han salido de allí, algunos están sirviendo al Señor, otros están reconstruyendo su familia, y eso para nosotros es una gran, gran alegría. Entre el aspecto profesional, y esto se los digo personalmente a ustedes, procuren desarrollar sus aptitudes personales, talentos, virtudes propias, habilidades naturales que ustedes tengan, porque son cualidades que pueden ser innatas en ustedes, pero traten de ponerlas en práctica o aprenderlas para poder ser de bendición a otros, e incluso para ustedes mismos. Yo, bueno, les comento de Jorge, porque con Jorge nos conocemos desde hace muchos años, y hace años él mismo como médico, él estudió una profesión, hizo una carrera, y como médico se ofreció para ir en el barco Doulos, y fue como médico en el barco e hizo obra misionera. Conozco otras personas que están yendo a lugares recónditos de la selva amazónica, o por allí por México, país que he visitado en reiteradas oportunidades, que encuentro médicos que van a ayudar a lugares que son inalcanzables, y qué bueno es que a través de su profesión están sirviendo al Señor. Y el aspecto espiritual es que desarrollemos nuestras actitudes. Por un lado, el desarrollo de las aptitudes,
y por otro, el desarrollo de nuestras actitudes. ¿Saben? Yo aquí quiero señalar dos aspectos principales de este punto que son para mí neurálgicos. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, muchachos, para avanzar en la vida siempre necesitamos tener una fe activa. Si nuestra fe no está activa en Dios, vamos a tener un corto alcance. Pero si nuestra fe está depositada en un buen lugar, como es en Cristo, por eso el autor de Hebreos decía en el versículo anterior que le estaba diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por un lado, la fe en el Señor, obediencia a Dios. Y por otro lado, muchachos, cuán importante es la santidad. En el mismo capítulo 12 de Hebreos, verso 14, dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Son hechos fundamentales que los necesitamos en nuestras vidas para continuar avanzando, para que nuestros objetivos se puedan cristalizar, sea en el área que sea. ¿Saben? Fe, santidad y por último, fidelidad. ¿Saben? Dios busca de nosotros corazones humildes que sean fieles a Él. No importa la edad que tengan, pero dice su palabra que al corazón que está constrito y humillado delante de su presencia, el Señor no lo desecha. Por eso, no importa si tenés 10 años, 12 años, 20 años, 30, 60 años, cuando nos acercamos delante de la presencia de Dios y asumimos este desafío, gloria al nombre de Dios, porque Él nos recibe con sus brazos abiertos. Y miren cuán importante es que la santidad significa apartarnos del pecado para seguir sirviendo a Dios. Hay dos ejemplos bíblicos que son interesantes de tomar en consideración, principalmente en el tema de los desafíos. Yo le dije en un principio, cuando inicié la conversación con ustedes, que hay dos tipos de desafíos. Un desafío que es impredecible y otro que es predecible. El desafío impredecible es el que te agarra desprevenido. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de David y Goliat? ¿Se acuerdan de ella? Llegaron hasta Samuel 17, primera Samuel 17. Es interesante porque David lo que hizo fue algo muy sencillo. El papá le dijo, andá, llévale a tus hermanos la comida que está en el campo de batalla. David se preparó, se fue hasta allá contento a llevarle a sus hermanos y de pronto se ve con una escena completamente diferente a la que traía en su mentalidad. Aquel campo de batalla estaba pasivo, no había batalla, estaban todos quietos, pero había un individuo del otro lado que salía a estar ofendiendo a Dios y al pueblo de Dios de una manera muy agresiva. Pero estamos hablando de un chico de 13 años. Cuando este chico de 13 años se asombró, ¿cómo es posible que este energúmeno venga hasta acá a ofender al pueblo de Dios? Pero qué interesante que ese muchachito de 13 años creo que le dio una gran lección a todo el pueblo, de tal manera que él se encendió, como dicen los mexicanos, se puso muy nervioso y dice, ¿cómo puede ser que este individuo venga aquí a ofender al pueblo de Dios? Y miren, con valentía asumió el desafío. O sea, un desafío que no tomó todo un ejército, lo tomó un muchacho solo. Ya la historia ustedes lo conocen, pero ¿por qué llevó a este muchacho a asumir este desafío impredecible y a tomar una decisión tan importante y con tanta valentía? Sencillamente, y él mismo lo dice, se lo dice a Saúl,
porque David ya había tenido una experiencia con el Dios en quien había creído. Entonces eso le dio la fuerza suficiente para poder asumir con fuerza, con valentía, con tesón, con tenacidad. Le dio esa fuerza suficiente para poder enfrentar ese gigante de 2 metros, casi 3 metros, 2 metros 60, 2 metros 70. A veces tenemos desafíos que son como Goliat, pero aprendamos que cada uno de los desafíos que emprendamos, aprendamos que cada desafío que emprendamos, tenemos que emprenderlo de rodillas, delante de la presencia de Dios. Porque toda victoria siempre se obtiene de rodillas. Y otro de los temas interesantes, ustedes ya saben la historia, cómo finalizó, no se la voy a contar, pero si este muchacho tuvo una experiencia maravillosa siendo pastor de ovejas, que enfrentó al león, enfrentó al oso, y vio en sí la mano de Dios, ¿cuánto más pueden ustedes encontrar la mano de Dios en sus vidas? Otro ejemplo que tengo aquí, Daniel. Y es interesante, porque todo el libro de Daniel, a mi juicio, esto es una apreciación personal, se plantea desde un versículo solo. Capítulo 1, verso 8. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Sí, dice no contaminarse con la comida del rey, todo eso, pero lo importante es que enfocó su vida en no contaminarse. Imagínense ustedes la escena, el pueblo de hebreo y de pronto allá en el horizonte un ejército innumerable que viene arrasando para llevarse para conquistar al pueblo de Judea. Es increíble, pero aún frente a todo esto, él se mantuvo firme y estoico delante del ejército babilónico y delante del rey de Nabucodonosor para no deshonrar al Dios de Israel. Y ustedes ya conocen la historia, y si no se les invito a leer el libro de Daniel, porque todo el libro de Daniel tiene su fundamento en eso, en no contaminarse. Y por último, muchachos, yo quiero invitarlos a ustedes, con todo lo que hemos estado escuchando en todo este campamento, vamos a enfrentar desafíos diferentes. Yo no sé qué clase de desafíos, tampoco los quiero enumerar, pero una de las cosas que yo he notado con mucha seriedad es que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón una propuesta clara en nuestras vidas. Y esa propuesta clara tiene que ver internamente con nuestra relación personal con el Señor. ¿Hay pecado en tu vida? Pues, como repitió hoy Jorge, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y muchachos, este es también uno de los desafíos que tenemos, porque a veces nos encontramos ante la disyuntiva de que ¿le confieso mis pecados a Dios o no les confieso? Porque me avergüenzo o no me avergüenzo. Pero miren, muchachos, cuando abrimos nuestra boca de par en par, cuando confesamos a Dios nuestros pecados, cuando decimos la verdad a Dios, Dios pone en nosotros paz, libertad. Quiero hacerle una acotación a esto. ¿Saben el origen de la palabra confesar? Antiguamente los romanos, uno de los pecados que tenían los romanos era la gula. ¿Sabían ustedes eso? ¿Alguno sabía eso? Bueno, vamos a aprender algo entonces. El Imperio Romano, uno de los que tenían era la gula. ¿Qué es lo que hacían? Comían, y después se daban vuelta. En la mesa tenían una especie de canaleta donde ellos ponían las manos acá, hundían en la garganta, expulsaban lo que tenían
y se daban vuelta para seguir comiendo. Creo que eso lo hacen los anoréxicos, ¿no? Lo cierto es que la palabra confesar significa etimológicamente eso. Tenés que hacer un análisis introspectivo de tu vida para ver cómo está tu vida delante de Dios. Después que tú haces ese análisis introspectivo y te descubre ante tú mismo, mire, hay el salmista en el Salmo 139, versos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Cuando uno nota que dentro de sí hay muchas cosas que no condicen con la voluntad de Dios, y tomamos la decisión o la determinación de entregar nuestras vidas a Dios y confesamos nuestros pecados, yo les digo por experiencia propia que el Señor hace la obra maravillosa de libertad interiormente en nuestras vidas y darnos la paz necesaria para poder tener una relación personal, un vínculo de amor y de amistad con el mismo Señor. Cada uno de los desafíos que vamos a enfrentar tenemos que estar preparados. Y la única manera de estar preparados, es estar en comunión, una comunión perfecta con el Señor. Después, estudiar contaduría, estudiar diseño gráfico, estudiar medicina, estudiar o trabajar como carpintero, como herrero, como albañil. Todo es secundario, porque Dios añade esas cosas y hasta a veces multiplica nuestras aptitudes a tal punto que bendicen nuestro futuro. Chicos, hay muchos desafíos, como les dije, desde ahora, desde este domingo 7 de marzo hasta el 31 de diciembre, que es viernes. Hay muchas metas que ustedes se habrán propuesto hacer. Síganlas. Pero en todas las metas que ustedes tengan, en todos los desafíos que ustedes enfrenten, tomen en consideración esto. Den lugar primero a Dios en sus vidas. Cuando ustedes le dan lugar primero a Dios en sus vidas, les aseguro que los pasos que van a dar van a ser seguros. Yo deseo mucho que el Señor los bendiga mucho en estos próximos desafíos que tengan que enfrentar. Que Dios los bendiga ricamente. Pero sí me gustaría orar por ustedes, antes que los chicos nos compartan una oración. ¿Alguno de ustedes se da cuenta que tiene un desafío por delante que todavía les cuesta difícil de poder confrontarlo? No me digan cuál es, solo levanten la mano. Hasta mi esposa. ¿No seré yo el desafío de ella? Qué bueno. Ustedes que tienen ese desafío y saben y ya lo objetivizaron, ya lo vieron, pónganlo en las manos de Dios. Los que no tienen o no saben a qué me estoy refiriendo, piensen esto. A veces esas cosas aparecen de manera impredecible, pero necesitamos, tanto como Daniel y como David, estar siempre preparados y saber cómo lo vamos a enfrentar. Señor, yo te doy gracias.